El increíble amor de Jesús. Aún sabiendo sobre la traición, cumplió el sagrado plan de redención. En el tercer año de Joacim, en una noche oscura de Jerusalén, se respiraba un aire de expectación y temor. La ciudad, bajo el yugo romano, yacía en la penumbra, mientras el pueblo soñaba con liberación. Pero en el aposento alto, 10 corazones laten con fervor, esperando al Maestro. Aquella Pascua marcaba un encuentro que nadie podría imaginar hacia dónde conduciría. Entre sus 12 discípulos, una sombra se cernía sobre ellos. Judas Iscariote, quien por 30 piezas de plata se levantaría para traicionar al Hijo del Hombre. Mientras los discípulos se acomodaban alrededor de la mesa, la atmósfera se tornó vibrante, entre risas y preguntas sobre el futuro. Pero Jesús, con una profunda tristeza en el corazón, sabía que esa noche sería definida por un acto de amor inimaginable. Se levantó y se acercó a ellos con un paño en la mano y agua en un recipiente. En un momento que desgarraría el velo de la humildad, comenzó a lavarles los pies, un gesto que resonaría profundamente en sus almas. Si yo, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, dijo, marcando un nuevo camino, el camino del servicio y del amor verdadero. A medida que la cena avanzaba, la celebración pascual comenzó a transformarse. Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, declaró, mientras los ojos atónitos de los discípulos absorbían cada palabra. Sabían que cada gesto de Jesús era deliberado y lleno de significado. Luego, alzando una copa, proclamó que era su sangre, la sangre del nuevo pacto. En ese momento, la Santa Cena fue instituida, esencial para la salvación de la humanidad. Cada palabra que salía de sus labios estaba impregnada de un poder que trascendía el tiempo. La noche avanzaba, y la atmósfera de júbilo se tornaba en una pesada solemnidad. Jesús sabía que no solo sería traicionado, sino que también sería abandonado por aquellos en quienes había puesto su confianza. Al concluir la cena, les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». El silencio que siguió se llenó de inquietud, como si el viento mismo mantuviese su aliento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Con cada palabra, Jesús estaba tejiendo la historia que cambiaría el destino de todos. En el huerto de Getsemaní, su agonía salió a la superficie. Las lágrimas caían mientras imploraba al Padre, «Si es posible, pase de mí esta copa», reconociendo la lucha entre su humanidad y su misión divina. La ciudad dormía, ajena al sacrificio que se aproximaba. Las sombras de su sacrificio empezaban a tomar forma, y el eco de su amor resonaría a través de los siglos. La guerra espiritual se libraba en silencio, mientras el amor se preparaba para enfrentarse a la muerte. ¿Cómo reaccionarían sus discípulos ante lo que estaba por venir? Así, se preparaba el corazón de la humanidad para recibir la redención más grande nunca antes conocida. En el huerto de Getsemaní, las ramas de olivo flotaban en el aire como un suave susurro, mientras la oscuridad se cernía sobre el lugar. Los rostros de los discípulos estaban marcados por la confusión y el temor, mientras el temor se apoderaba de sus corazones. Pedro, con su fe temblorosa,
Miraba a su alrededor, como si el peligro acechara en las sombras. «Maestro, estamos listos para luchar por ti», proclamó, su voz resonando con más fuerza de la que su espíritu verdaderamente sentía. Sin embargo, Jesús sabía que la batalla que se libraba esa noche no era de espadas ni de hombres, sino de sufrimiento y redención. Con el peso del mundo sobre sus hombros, se apartó de sus amigos, buscando un lugar de soledad donde clamar a su Padre. «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», exclamó, su alma desgarrada entre el propósito y el dolor inminente. Las gotas de sudor caían de su frente como sangre, un símbolo de la agonía que experimentaba en esa hora oscura. Mientras tanto, Judas, cohibido por su traición, se acercaba al lugar. La noche era su aliada, y la oscuridad ocultaba su traición. Con cada paso, el eco de las 30 piezas de plata resonaba en su mente, atravesando su corazón como un agudo dardo. Entonces, se encontró con los principales sacerdotes, quienes esperaban ansiosos su señal. «A quien yo besare, ese es, prendedle», dijo Judas, su voz temblando entre la culpa y el deseo de obtener su recompensa. Jesús, al ver a sus traidores acercarse, levantó la vista con serenidad. «Amigo, ¿a qué has venido?», preguntó, revelando el amor incluso en el rostro de su traición. Fue un momento cargado de la profunda tensión entre la luz y la oscuridad. Judas se acercó y, sellando su traición con un beso, entregó al Hijo del Hombre a sus captores. Al ser arrestado, los discípulos sintieron el terror instalarse en sus corazones. Pedro, sin pensarlo 2 veces, sacó su espada y cortó la oreja de Malco, el aprendiz del sumo sacerdote. «Detente», clamó Jesús, deteniéndose en su camino hacia la cruz. «¿Acaso no puedo invocar a mi Padre y Él enviará más de 12 legiones de ángeles?», dijo, revelando su autoridad y poder aún en ese momento de sufrimiento. Con las palabras de Jesús aún resonando en el aire, la multitud se lanzó sobre él. Los discípulos, aterrados y confundidos, huyeron como sombras en la noche, abandonando al Maestro que había dado todo por ellos. Así se cumplió la profecía, una profecía que resonó en el corazón del pueblo. «Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas». ¿Por qué había permitido esto? ¿Por qué con tanto poder a su alcance continuaba el camino del sufrimiento? En medio de la tormenta, el plan soberano de Dios avanzaba. Mientras cada paso en la bruma de esa noche se acercaba más al sacrificio definitivo, la humanidad empezaba a vislumbrar la gloria oculta que se revelaría. El sacrificio del Cordero, que por amor would the chains of sin break through, ya había empezado a tejer un nuevo camino para la redención. Mientras Jesús, el siervo doliente, se dejaba llevar, un nuevo misterio emergía en la penumbra. ¿Qué promesas aguardaban tras la sombra de la cruz? La respuesta, aunque oculta en la noche, ya estaba preparada para el amanecer de la salvación. Así pasó la noche. Un torrente de confusión y miedo, mientras los discípulos se escondían entre las sombras, cada uno lidiando con el dolor de la traición y la incertidumbre del futuro. En el corazón de Jerusalén, el eco de los gritos y el pesar se hacían más intensos mientras la multitud se llevaba a Jesús, con la mirada fiera de los fariseos apuntando al justo que estaba a punto de ser condenado. Jesús fue conducido ante el sumo sacerdote Caifás, donde lo rodeaban miembros del Sanedrín, sus corazones repletos de rencor y temor ante la amenaza que representaba el Nazareno. «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios», le cuestionó Caifás, su voz resonando en la sala como un trueno. «Yo soy», respondió Jesús con una calma divina, «y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia y viniendo sobre las nubes del cielo». Estas palabras cortaron como cuchillos, y los rostros de los presentes se tornaron cenicientos. En su corazón,
Caifás sabía que estaba frente al cumplimiento de las Escrituras, el que habían esperado y el que ahora, en su locura, rechazaban. En medio del tumulto, un joven se acercó a Pedro en el patio. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, preguntó, escrutando su rostro a la luz titilante de las antorchas. Con miedo palpante, Pedro negó su maestro. «No lo soy», respondió, su voz temblando al enfrentar su propia traición. El canto del gallo resonó, y en ese instante, los ojos de Jesús encontraron los de Pedro. En un solo vistazo, se cruzaron el dolor y el amor, la traición y la misericordia. El discípulo salió y lloró amargamente. Mientras el juicio seguía su curso oscuro, las palabras de Jesús se cumplían nunca antes vistas. Los líderes religiosos urdieron acusaciones falsas y preguntas entrelazadas, pero la verdad permanecía en silencio, esperando el momento preciso para brillar. «¿Qué mal he hecho?», preguntó Jesús, su voz un eco de indefensa paz en medio de la tormenta de acusaciones. Pero sus palabras no habían de cambiar los corazones endurecidos. Sin embargo, mientras la oscuridad se consolida, en lo alto, el cielo había comenzado a moverse. Aquellos que le seguían empezaban a darse cuenta de que había algo más grande en juego. La sombra de la crucifixión se cernía sobre ellos, y la humanidad entera se hallaba en un umbral. Un instante donde se decidía el destino de todos. El tumulto en el corazón de las personas resonaba mientras cada uno empezaba a ser confrontado por sus propias decisiones. ¿Serían ellos capaces de ver más allá de sus miedos y traiciones? ¿O permanecerían en la incredulidad que los apartaba de la salvación? Cuando al final se selló el destino de Jesús, el eco de lo que estaba a punto de suceder reverberaba en el cielo. Pero he aquí, un nuevo pacto se establece, decía el aliento suave del Espíritu, preparando el camino para un amanecer glorioso. A medida que el velo de la traición caía, el plan soberano de Dios se mantenía firme, una redención anhelada esperando ser revelada en la hora más profunda. ¿Quién podría haber imaginado que el sacrificio del Cordero traería una luz que nunca se apagaría, aún del corazón más perdido? La historia aún no había terminado, y en aquella penumbra, un resplandor de esperanza comenzaba a brillar, prometiendo una redención que transformaría a toda la humanidad. El sonido de los ecos en la sala del Sanedrín se convirtió en murmullo sordo, mientras se recababan testimonios en contra de Jesús. Entre risas burlonas y miradas llenas de desprecio, los fariseos seguían buscando cómo desmantelar la obra del Maestro. Este hombre dijo que puede destruir el templo de Dios y en 3 días edificarlo, clamó uno entre la multitud. Pero la verdad se alzó silenciosa, un testigo que se mantenía firme en su paz. Afuera, la noche se tornaba más oscura, como si la misma creación participara de la angustia que se vivía en el interior. Los discípulos se habían dispersado, sus corazones desolados, preguntándose si, al final, todo lo que habían vivido junto a Jesús había sido en vano. Una sombra de desesperación se extendía sobre ellos y el aliento de la traición se sentía pesado en el aire. En el corazón de Jerusalén, mientras el juicio se intensificaba, un tumulto de voces fue tomando forma. «¿Qué haremos con este hombre?», gritó la multitud. «¡Crucifícalo!», resonaron los gritos ardientes, llenos de odio e ignorancia. La elección ante ellos se presentaba con una claridad inquietante. El rechazo o la aceptación del Hijo prometido. «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?», clamó Pilato buscando una escapatoria, algún viso de justicia en medio de la creciente fiebre del pueblo. Pero el clamor de la multitud se tornaba más insistente, inundando la plaza con iniquidad. Ellos querían a Barrabás, un hombre de sangre, y así se selló el destino del justo, en un giro que parecía tan oscuro como la noche misma.
En la penumbra, Pedro, el apóstol cuyo corazón había sido desgarrado por su propia debilidad, con miedo en su ser, enfrentó la ira del entorno. No podía evitar recordar la mirada de Jesús, llena de misericordia y amor. «No lo conozco», volvió a gritar, pero en su interior, la convicción comenzaba a arder como un fuego inextinguible. En su humillación, el recuerdo de lo que significaba seguir al Maestro lo atormentaba, sacudiendo las capas de su miedo. Mientras tanto, 6 rostros de autoridad se alzaban ante Jesús, con cada acusación como un dardo envenenado. Y en cada golpeteo del juicio, la profecía del siervo sufriente se acercaba más a su cumplimiento. Como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca. Resonaba en su corazón divino, y Jesús permanecía allí, en silencio, llevando el peso del mundo. El clamor de la multitud se volvió un rugido ensordecedor. «¡Crucifícalo!», repetían. La iniquidad había llegado a su ápice. No sabían que, en este acto abominable, Dios estaba guiando las riendas de la historia hacia un propósito que jamás imaginarían. La hora de la oscuridad se acercaba, y el sacrificio del Mesías se tornaba inminente. La acción del cielo y de la tierra se estaban alineando en un destino redentor. Jesús, aún en su agonía, poseía un amor que trasciende lo humano, dispuesto a entregarse no solo por sus amigos, sino también por aquellos que le traicionaban. En lo profundo de la noche, antes de azotar la mañana, un leve susurro del Espíritu se sentía latente en el aire. «He aquí, viene el día de la redención». Aquel que parecía ser el fin era en verdad el comienzo de algo grandioso, específico y divino. Las sombras se desvanecerían y un nuevo pacto se establecería. El sacrificio perfecto que cambiaría la historia de la humanidad estaba a punto de desplegarse ante el mundo. ¿Quién podría haberse imaginado que lo que se vislumbraba como el más oscuro de los días traería consigo la luz del mundo? La decisión de la multitud resonaba en el cielo y la tierra, como el canto melódico de un nuevo amanecer. ¿Estaban preparados para la revelación? ¿Y qué impacto tendría en el tejido mismo de la existencia? La revelación divina estaba en marcha, y solamente el tiempo lo diría. Mientras la multitud clamaba, la atmósfera estaba cargada de una expectativa inquietante. Los rostros de los sacerdotes y los ancianos, por un instante, parecieron reflejar la sombra de una duda que acechaba en el fondo de sus corazones. Pero el clamor de «crucifícalo» fue unísono, resonando hasta las mismísimas puertas del cielo. Entre tanto tumulto, las palabras de Jesús, llenas de amor y revelación, parecían perderse en el eco olvidado de la ira humana. Al entrar el día, el sol apenas comenzaba a despuntar sobre Jerusalén, y con él, el destino del mundo entero se preparaba para un giro que cambiaría la historia. En un rincón de la ciudad, las mentes compasivas de algunos seguidores de Jesús se apresuraban a cuestionar su fe. ¿Podrá él realmente ser el Hijo de Dios?, murmuró uno, con la voz quebrada por el dolor de la traición. Mientras tanto, el corazón cercano a Jesús, el amado discípulo Juan, no se alejaba de la vista de su maestro. En su dolor, decidió quedarse presente, aunque la multitud lo rechazara. Sus ojos se encontraban fijos en el semblante sereno de Cristo, que soportaba las burlas con un silencio que calaba hondo, silencio que hablaba más que 1000 palabras. En verdad el tiempo se acerca, pensó Juan, sintiendo la urgencia de las escrituras que decían, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Pilato, atormentado por la presión del pueblo, finalmente se vio obligado a tomar la decisión crucial. ¿Qué debo hacer, pues, con Jesús, que es llamado el Cristo?, preguntó, pero ya era demasiado tarde. La respuesta de la multitud era un eco implacable. «Crucifícalo». Su corazón se desgarraba. Sabía que el justo no había hecho nada digno de muerte.
Pero la balanza de la justicia se inclinaba hacia aquellas voces airadas, ladrando como fieras hambrientas de sangre. La veracidad de la profecía de Isaías comenzó a hacerse evidente. Isaías 53:5. Jesús, el siervo sufriente, se entregaría, no porque lo quisiera, sino porque así estaba establecido en el eterno consejo de Dios. Esto es para que se cumplan las Escrituras, murmuró él en su mente, con la profunda comprensión de que su dolor apaciguaría el fuego de la ira divina, estableciendo un camino para la redención. Mientras la multitud continuaba su clamor sediento de sangre, un silencio repentino invadió el aire. Fue un momento sagrado, una pausa divinamente orquestada, cuando los ojos de los presentes se dirigieron al cielo. En ese horizonte, nubes oscuras comenzaron a rodar, prefigurando la tormenta que se desataría no solo en la tierra, sino en el mismo corazón de la creación. Los soldados comenzaron a llevar a Jesús hacia el lugar llamado La Calavera. En su camino, un nuevo susurro flotó por el aire, resonando en el corazón de aquellos que creían. No temáis, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En su corazón llevaban la certeza de que en medio de la oscuridad había luz, y ese solo hecho comenzaba a transformarlos, aun sin que ellos lo supieran. El sacrificio estaba a punto de concretarse, pero ¿cuál sería el verdadero impacto de este acto? El cielo y la tierra parecían contener la respiración, esperando el cumplimiento de un plan divino que estrujaba el mismo propósito de la redención. Sin embargo, el eco de la historia apenas comenzaba a desplegarse, y la respuesta del cielo al sacrificio está aún por revelarse. ¿Qué nuevos caminos se abrirían a la humanidad a través de este acto inminente? Los murmullos del futuro comenzaron a resonar en el aire, apuntando a una luz que brillaría más allá de la sombra. ¿Serían estos días de dolor el preludio a un nuevo amanecer? La pregunta permanecía en el aire, mientras los cielos mismos parecían reflejar los secretos de lo que estaba por venir. Los soldados, ataviados con sus armaduras relucientes, arrastraban a Jesús hacia el patíbulo, mientras el polvo del camino se alzaba como un lamento de la tierra misma. Los ecos de los gritos de la multitud aún retumbaban en el aire, y el dolor de esos clamores parecía reverberar en el mismo corazón del Maestro. Pero en los ojos de Jesús había una paz que desafiaba la tormenta en torno a él. Padre, perdónalos. Había visto en su espíritu que incluso en esta densa oscuridad había espacio para la misericordia. Lucas 23:34. En su mente resonaban las palabras del Salmo. Él es quien sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Un recordatorio constante de su misión divina de restaurar. Una multitud se congregaba alrededor, cada rostro dirigido a la figura del Salvador, con una mezcla de burla y desprecio, ignorando la grandeza del sacrificio que se estaba preparando. Las últimas palabras de otros en la cruz permanecían aún en el aire, aquellos que colgaban a su lado, seres humanos rotos que, reflejando su dolor, parecían encontrar en Jesús un compañero en la agonía. Lucas 23:39-43. Recuerda que cuando vengas en tu reino, me lleves contigo, exclamó uno de ellos, absorbiendo de la desesperanza un destello de fe que iluminaba su ser en el último aliento. Mientras las palas de la crucifixión sonaban a lo lejos, un silencio extendido volvió a caer sobre la multitud. Ese silencio era el presagio de un cumplimiento, un eco de las escrituras antiguas que anunciaban la llegada de un Redentor. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5. Susurró una voz en la multitud, resonando en los corazones de algunos que comenzaban a entender. ¿Podrían esos susurros abrir una puerta a la salvación, incluso en tales momentos de traición? Los clavos atravesaron las manos y los pies del Salvador, cada golpe sonando como el martillo del destino sobre el yunque de la historia. Crisol de dolor y amor divino, el sacrificio estaba consumado,
anticipando el dolor y la gloria, entrelazando a la humanidad en un tejido de redención. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Mateo 17:22. Recordaron algunos, un eco de lo que se había predicho y que estaba por cumplirse con el peso de la muerte. A medida que se alzaba en la cruz, el cielo se oscurecía en un ejercicio de advertencia, como si la naturaleza misma reconociera la gravedad del acontecimiento. La tierra temblaba, reflejando el tumulto en el corazón de Dios mismo. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. El grito desgarrador de Jesús cortaba la atmósfera como un rayo en la noche, trascendiendo el odio y el dolor. Un llamado a la comprensión, un grito hacia la divinidad que parecía hacer eco en las vidas de aquellos que observaban. Las sombras se cernían, pero en medio de la oscuridad, un nuevo amanecer estaba gestándose. Aún en su agonía, la luz de la esperanza comenzaba a brotar. Las promesas eternas estaban por cumplirse, y el sacrificio de Cristo no solo sería un acto de amor, sino el medio para la reconciliación de toda la creación. Aún había más que estaba oculto a los ojos de los presentes, y las páginas del destino continuaban dando vueltas llenas de promesas. Y en el tercer día resucitaré. Resonaba en el aire un eco de verdad que comenzaba a levantar la mirada de muchos hacia el cielo. Mateo 16:21. Un nuevo capítulo se vislumbraba en el horizonte, abriendo los corazones de los afligidos y mostrando que la traición no solo era el final, sino un principio glorioso del amor de Dios. ¿Cuál sería la respuesta de aquellos que pertenecían a la promesa? La atmósfera, cargada de expectación, anticipaba el poderoso plan divino que estaba por desplegarse ante el mundo. El momento se tornó aún más sombrío cuando el cielo, revistiéndose de una negrura impenetrable, comenzó a presagiar el dolor que se cernía sobre el Calvario. La tierra, cuya esencia había sido manchada por el pecado, temblaba en reconocimiento de la profunda agonía del Hijo de Dios. En lo alto de la cruz, Jesús, colgado entre los dos malhechores, respiraba con dificultad. Era un sonido ahogado, un eco de la lucha interna entre la vida y la muerte, entre la justicia y la misericordia, que hacía vibrar el aire alrededor. La multitud, curiosa y furiosa, se aglomeraba, con sus miradas llenas de desprecio, mientras otros, tocados por una mezcla de compasión y duda, comenzaban a reconocer la grandeza de lo que sucedía. Si es realmente el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva a sí mismo? Murmuraban algunos, sin entender que el propósito de su sacrificio era precisamente salvar a aquellos mismos que lo rechazaban. Mateo 27:40. En medio de los murmullos, un centurión que había estado observando desde cerca, sintió que su corazón se estremecía. Él había estado presente en muchas crucifixiones, pero nunca había visto algo como esto. ¿Qué poder había en aquel hombre que, incluso en su agonía, pedía perdón por sus verdugos? Esa pregunta empezó a resonar en su alma, rompiendo la indiferencia que había forjado a lo largo de los años. Al mirar hacia el crucificado, su corazón comenzó a experimentar un cambio inexplicable. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Marcos 15:39, murmuró, como si una revelación dividiera su ser. Las horas pasaban y el tiempo parecía detenerse para algunos. Las mujeres, compasivas y atrevidas, se mantenían cerca, observando con un dolor desgarrador mientras la muerte se acercaba. Entre ellas, María, la madre de Jesús, sentía que su corazón se desgarraba al ver a su hijo sufrir. En su interior, recordaba la promesa que el ángel le había hecho. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. ¿Cómo resultaría esta dolorosa obra en cumplimiento de la promesa que había traído esperanza a su vida? Su amor inquebrantable la mantenía a su lado, incluso en medio de tal desolación.
La oscuridad se fue espesando y la angustia se hizo palpable. El mundo sentía el peso del pecado. Las palabras de Jesús, consumado es, Juan 19:30, resonaron en el aire como un último susurro de victoria. Un susurro que indicaba que aunque la muerte parecía haber alcanzado su máxima expresión, la redención ya había sido asegurada y celada. La tierra se estremeció una vez más, y al instante, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, señalando que el acceso a la presencia de Dios, antes restringido, estaba ahora disponible para todos. Mateo 27:51. Así, en medio de la desesperación, surgía esperanza. En la tabla de la muerte, se garabateaba un nuevo destino para la humanidad. Las promesas de Dios estaban por manifestarse de manera gloriosa, y lo que parecía un final, era en realidad un nuevo comienzo. Mientras la oscuridad se asentaba, el eco de un pacto antiguo resonaba. En ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3. Las almas sedientas de redención estaban a punto de recibir más de lo que esperaban. ¿Qué hacían ahora aquellos que observaban? La respuesta a esa pregunta comenzaba a tambalearse en un tierno murmullo de fe que podría reescribir el futuro de la humanidad. ¿Qué haría Dios a través de este sacrificio perfecto? La historia se proseguía, y el siguiente capítulo comenzaba a delinearse en la vasta narración de su redención. La mañana siguiente al oscuro suceso en el Calvario, llegó con un silencio inquietante que envolvía a Jerusalén. Las primeras luces del alba apenas lograban atravesar las pesadas nubes que aún parecían llorar por la muerte del Nazareno. Mientras muchas almas soñaban con el olvido, otros empezaban a vislumbrar la gravedad de los eventos recientes. María Magdalena, con el corazón apesadumbrado, se dirigía al sepulcro, cargando especias fragantes para ungir el cuerpo de Jesús. Las lágrimas surcaban su rostro, una manifestación de profundo dolor por la pérdida, pero también de amor y lealtad. Su mente repetía la última promesa que él había compartido con ellos, mientras que sus pies, movidos por la desesperanza, la apresuraban hacia la tumba. Sin embargo, algo en su interior la instaba a esperar, a creer en las palabras que habían resonado con una verdad inquebrantable. Al tercer día resucitaré. Mateo 16:21. Cuando llegó al lugar del sepulcro, se encontró con un asombro indescriptible. La piedra que había sellado la entrada había sido removida. Las palabras de asombro surgieron de sus labios. ¿Quién nos moverá la piedra? Marcos 16:3. Con temor y esperanza entrelazados, entró en la tumba, solo para encontrarla vacía, un eco resonante de la impotencia de la muerte frente al poder de Dios. Al mirar dentro, sus ojos encontraron un ángel resplandeciente, con vestiduras blancas como la luz. La voz celestial, suave y firme, resonó en su corazón. No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Mateo 28:5-6. El mundo pareció detenerse en ese instante. María, atravesando la incredulidad y una chispa de fe, corrió a contarles a los discípulos lo que había presenciado. He visto al Señor. Juan 20:18. Proclamaba con fervor, sus palabras llenas de avance divino, mientras su corazón latía con la expectativa de un futuro lleno de promesas. Sin embargo, entre los discípulos reinaba la duda. Sus corazones, quebrantados por el miedo y el desencanto, luchaban entre el anhelo de creer en el milagro y la realidad del dolor que habían presenciado. Pedro y Juan, a instancias de la mujer, corrieron hacia la tumba. Sus pasos eran un ardor interno, deseosos de encontrar respuestas en medio de la confusión. Al llegar, se dieron cuenta de que lo que habían perdido no estaba en el sepulcro, sino que se manifestaría en formas que jamás habían imaginado. Por otro lado, el centurión que había confesado su fe en medio de la crucifixión, comenzó a experimentar un inquietante fuego en su interior.
Era como si la declaración de verdad que había pronunciado en la cruz lo estuviera llamando a un nuevo propósito. Verdaderamente este era hijo de Dios. Resonaba en su mente, y movido por un deseo de entender aquel choque divino, buscó a sus compañeros, ansioso de compartir vislumbres de la luz que invadía su ser. Mientras los discípulos luchaban con sus propios corazones, un viento ligero sopló sobre ellos, un presagio de lo que estaba por venir. Las palabras del ángel aún resonaban. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Mateo 28:7. Así, en medio de temores, renacía la promesa de redención a la humanidad, desbordando pensamientos de un reino renovado. Fue el inicio de algo grandioso. Lo que empezó con la traición y muerte del justo sería consumado en la luz de su resurrección, preparándolos para recibir el Consolador que transformaría el dolor en esperanza. Y así, en la penumbra de la historia, el plan soberano de Dios se estaba trazando con colores de gloria. El sacrificio de Jesús no solo había garantizado el perdón, sino que estaba por revelar el camino a una vida nueva y eterna. ¿Qué más haría Dios a través de esta obra? Aún quedaba un misterio ansioso por ser develado, un llamado divino hacia la eternidad, que estaba a punto de iniciar su infinita revelación. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre Jerusalén, su luz dorada hacía brillar la ciudad, desdibujando las sombras de la tragedia con la promesa de un nuevo día. María Magdalena se encontraba sin aliento en la puerta del sepulcro vacío, aún asimilando la proclamación del ángel. No está aquí, pues ha resucitado. Resonaba en sus oídos como un canto de triunfo. El miedo y la duda parecían eclipsados por la certeza de una nueva esperanza. Pero aunque el mensaje de resurrección estaba claro, los corazones de los discípulos permanecían llenos de confusión. Pedro y Juan, con el alma en un frenesí de emociones, discutían sobre las implicaciones de lo que habían escuchado. ¿Puede ser verdad? ¿El maestro que amamos ha vencido a la muerte?, cuestionaba Pedro, mientras Juan intentaba aferrarse a la realidad. Debemos creer, Pedro. Recordemos sus palabras, lo que nos dijo en la última cena. Lucas 22, 19-20. Juan, con una fe renovada, tomó la delantera hacia el cenáculo, donde sabían que se encontrarían con otros discípulos. Al llegar, un ambiente tenso reinaba, como si el aire mismo estuviera cargado de angustia. El grupo parloteaba entre susurros, sus rostros marcados por el luto y el miedo a los fariseos. Al entrar, la tristeza se convirtió en asombro, pues el rostro de María iluminó la habitación. «Él ha resucitado. He visto al Señor», exclamó con fervor, pero sus palabras fueron recibidas con incredulidad. Algunos se miraron entre sí, una mezcla de esperanza y duda iluminando sus ojos. «Las mujeres están confundidas, y debemos ser sensatos», decía Tomás, mientras escudaban la verdad entre un mar de emociones. Fue entonces que en un rincón se encontraban Saulo de Tarso, aquel joven que ardía en fervor religioso. Aquel día, su corazón estaba conviviendo con la inquietud, un deseo de entender la verdad detrás de la muerte del Nazareno. «Si realmente ha resucitado, esto cambiará todo», murmuró Saulo. «Un camino para la salvación, no solo para Israel, sino para todos los pueblos. Esto es algo que debemos investigar». Con cada palabra sus seguidores se inquietaban, sintiendo un tirón en sus corazones. Mientras tanto, en el horizonte, se acercaban dos viajeros de Emaús, hablando enteramente sobre los últimos eventos. Sus ojos, llenos de tristeza, reflejaban la desilusión de aquellos que habían depositado su esperanza en un Mesías. «Nosotros esperábamos que fuera Él quien redimiera a Israel». Lucas 24:21, decían entre ellos, cuando de pronto apareció un desconocido que caminaba junto a ellos. «¿De qué discutís?», preguntó, y sus corazones se sintieron extrañamente confundidos.
Les contaron sobre el Maestro, su muerte, y lo que habían escuchado de las mujeres sobre la resurrección. «Oh insensatos y tardos de corazón para creer», les exclamó el extraño. Con cada palabra que decía, les recordaba las Escrituras, iluminando sus corazones con una nueva revelación. Los dos hombres sintieron que la verdad empezaba a desvanecer las nubes de la desesperanza. Llegaron a Emaús, y al sentarse a la mesa, el extraño tomó el pan, lo bendijo y lo partió. En ese momento, sus ojos fueron abiertos y sus corazones ardían con el calor de la verdad. «Es el Señor», gritaron al unísono, merced a la revelación transformadora. A medida que pasaban las horas, la noticia de la resurrección de Cristo comenzaba a esparcirse como fuego en la pradera. La incredulidad de los hombres se convertía gradualmente en una fe audaz, mientras la luz de la verdad atravesaba los corazones más endurecidos. Se tejían historias y testimonios por las calles, llevando el mensaje del amor inquebrantable de Dios a un mundo que anhelaba redención. Sin embargo, mientras la gloria de Dios empezaba a ser revelada, el cielo seguía guardando un gran secreto. Cuando el día de Pentecostés se cumplió, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:1. Un nuevo desafío esperaba a los discípulos, un despliegue del poder de lo alto. La promesa de Jesús estaba por cumplirse. Una transformación aún mayor de lo que podían imaginar estaba a punto de ser desatada. ¿Qué pasaría entonces en sus corazones y en el mundo cuando el Consolador se derramara sobre ellos en poder divino? La historia de redención estaba tomando un giro glorioso, aún dejando sin respuesta la plena dimensión de su asombroso plan. En la mañana del Pentecostés, un viento impetuoso llenó la casa donde los discípulos se habían congregado. Era un susurro de anticipación que atravesaba las paredes, un recordatorio de la promesa que Jesús les había dejado. «Y he aquí, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Lucas 24:49. Los corazones de los apóstoles latían con un fervor nuevo, la expectación se sentía en cada rincón. En ese momento, un fuego como lenguas de fuego se posó sobre cada uno de ellos. Era la manifestación del Espíritu Santo, un cumplimiento de la profecía que traería una nueva era de luz al mundo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. El milagro de la comunicación en susurra resultó ser el prodigio de Dios, empoderando a sus seguidores para proclamar la grandeza de su amor. Afuera, Jerusalén estaba vivamente llena de peregrinos venidos de todas partes del mundo, cada uno trayendo consigo su propia historia, su propia necesidad. El estruendo del viento atrajo a una multitud curiosa. Los rostros asombrados se giraron hacia el aposento alto, donde las voces de los discípulos resonaban, cada palabra un torrente de maravillas divinas. ¿No son estos hombres galileos? ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos 2:7-8. Se preguntaban algunos incrédulos, mientras otros, llenos de asombro, comenzaban a vislumbrar la obra del Espíritu en sus corazones. Pedro, el apóstol que había vacilado en su fe, se levantó valientemente, lleno de la unción del Espíritu. Enfocado en la multitud, su voz resonó con autoridad y pasión. «Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios. A éste entregasteis por mano de inicuos, crucificándole y matándole, al cual Dios levantó». Hechos 2:22-24. La multitud se sintió tocada en su interior, empezando a darse cuenta del profundo significado de lo que habían hecho. Cada palabra de Pedro era un llamado al arrepentimiento. «Arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Al pronunciar estas palabras, los corazones comenzaron a ser desgarrados y transformados, como si el amor divino penetrara sus almas hasta lo más profundo. El eco de la resurrección ahora se convertía en una realidad viviente, mientras miles alrededor de ellos comenzaban a ser tocados, buscando restaurar la relación que había sido quebrantada por el pecado. Y en ese día fueron añadidas unas 3,000 almas. Hechos 2:41. El mensaje de redención, que comenzó en la cruz, ahora estaba encontrando su culminación en cada vida que se entregaba a Cristo, transformando el dolor en esperanza y el miedo en valentía. Sin embargo, en la sombra de este avivamiento, el enemigo acechaba. La esperanza que brillaba en el rostro de cada nuevo creyente se convertía en un blanco para la oposición. Los líderes religiosos, al darse cuenta de que la influencia de Jesús aún resonaba entre el pueblo, se inquietaban. La verdad que habrían querido silenciar ahora iluminaba caminos que ellos no podían controlar. Mientras los apóstoles predicaban y muchos creían, las puertas de la persecución comenzaban a abrirse. ¿Cómo reaccionarían los discípulos ante la inminente oposición? El propósito divino que se desplegaba traía consigo potentes enemigos. Aún así, la provisión de Dios estaba por revelarse de maneras que jamás habían imaginado. ¿Qué más planeaba el Señor, el Dios de toda creación, para los que habían estado con Él en la oscuridad del Calvario y ahora caminaban en la luz de la resurrección? La gloriosa obra del Espíritu Santo apenas comenzaba, y un nuevo misterio se dibujaba en el horizonte, prometiendo un legado que perviviría en la eternidad. ¿Serían capaces de soportar los embates que vendrían y mantenerse firmes en la fe? La historia de redención continuaba desenlazándose, y el tiempo revelaría las maravillas que se manifestarían a través de ellos.